Bien, empezamos. Buenas noches a todos los participantes que nos acompañan en esta primera sesión de nuestra jornada de videoconferencias, enmarcadas en la conmemoración del Bicentenario 2021. Este trabajo comprende de 8 videoconferencias que están organizadas hasta mayo del presente año y tienen como finalidad proporcionar espacios de debate e intercambio de ideas sobre temáticas de relevancia social, política y económica. El día de hoy trataremos un tema de crucial relevancia para nuestro país. Vamos a abordar el proceso electoral, enfatizando la importancia de la participación política y la seguridad ciudadana. Para ello hemos invitado a 2 distinguidos ponentes, pero vamos a dar inicio a nuestro programa de esta noche recibiendo al señor Jaime Barnet Palomino, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República, quien ofrecerá las palabras de inauguración para nuestra primera videoconferencia temática. Adelante, señor Barnet. Bueno, buenas noches a todas las personas que están conectadas. Los saluda Jaime Barnet Palomino en calidad de jefe de la Oficina de Cooperación Internacional. Les ofrezco una amable bienvenida a la primera sesión de nuestra jornada de videoconferencias enmarcadas en el Bicentenario 2021. Permítanme hacerles presente el saludo fraterno de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Guilín, y de nuestro segundo vicepresidente, Luis Roel Alba. Ambos no nos acompañan, pero están, digamos, en esta primera sesión presentes y muy entusiasmados con el inicio de las videoconferencias. Esta noche vamos a intercambiar ideas y conocimientos sobre el proceso electoral de abril. Estarán con nosotros 2 reconocidos especialistas en materia política que abordarán, digamos, una perspectiva nacional y otra comparada. A lo largo de las 8 sesiones, digamos, programadas hasta el mes de julio del 2021, hemos considerado presentar diferentes temáticas relevantes para nuestra sociedad, las cuales vienen acompañadas por notables funcionarios y expertos que darán apertura a un importante diálogo y reflexión social. No quisiera terminar sin subrayar que las videoconferencias, producto del trabajo que el Congreso de la República desarrolla para propiciar espacios de debate y fortalecimiento institucional a través de procesos de información y comunicación. Finalmente, quiero también destacar la colaboración constante de la Fundación Alemana Hans Seidel, con la que trabajamos de manera estrecha y eficiente para lograr productos de valor y oportunidad para optimizar las labores parlamentarias de cara a la ciudadanía. Les agradezco su participación e interés de ser parte de este proyecto digital que está diseñado y producido para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barnet. Sin duda, todos tenemos altas expectativas en la jornada de videoconferencias. Y bien, ahora vamos a presentar, sin más, la primera ponencia de la noche, la misma que estará a cargo del doctor Rafael Rodríguez Campos. Vamos a hablar un poquito de él. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla, en Toledo, España. Tiene también un posgrado y estudios de maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en la Escuela del Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú. Es especialista en justicia constitucional y interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Actualmente él ha sido también es asesor en temas constitucionales y electorales de la Jefatura Nacional de la RENIEC, miembro del Comité de Coordinación Electoral del Sistema Electoral Peruano y secretario general titular de la RENIEC. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor de Derecho Electoral. Asimismo, es asesor principal de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República y además vocal del Tribunal del Servir.
Sin más, damos la bienvenida al doctor Rafael Rodríguez Campos para su ponencia. Adelante, doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecerles a los organizadores de estas videoconferencias que el Congreso de la República va a llevar adelante en el marco de la celebración de nuestro bicentenario, especialmente a la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, a cargo del congresista Luis Andrés Roel Alba, a la Oficina de Cooperación Internacional, a cargo de don Jaime Barnet, y, cómo no, a la cooperación internacional representada en este caso por la Fundación Alemana, antes referida por don Jaime Barnet. Del mismo modo, decirles que para mí es un honor ser uno de los ponentes que tiene la misión de abrir este ciclo de videoconferencias. Y qué mejor que hacerlo al lado de un colega y amigo como el doctor José Manuel Villalobos, quien es, para todos los que seguimos el campo electoral, ya sea desde el punto de vista profesional o académico, una de las voces más autorizadas que tiene nuestro país para hablar de este tema. En esa medida, lo que pretendo hacer yo en esta primera intervención es calentar la cancha, porque seguramente mi amigo José Manuel Villalobos va a terminar rematando con la calidad que lo caracteriza esta primera velada. Si me permiten, por favor, voy a compartir una presentación que he elaborado y que me servirá como hoja de ruta para la reflexión que tengo a cargo en estos 25 o 30 minutos, creo, que han sido asignados por los organizadores del evento. Les pido por favor que me señalen si pueden visualizar la presentación. Se visualiza. Se visualiza perfectamente, doctor. Perfecto. Les voy a pedir también que me vayan marcando unos 5 minutos antes del término de mi tiempo asignado para poder rematar en las conclusiones si es que el tiempo aún me es permitido. Por supuesto, doctor. Adelante. Muy bien. El título de la videoconferencia del día de hoy es Procesos Electorales 2021, Participación Política y Seguridad Sanitaria. En el marco de esa presentación, yo lo que he querido presentarles el día de hoy es una mirada a la que he titulado de la siguiente manera: Procesos electorales y pandemia, una perspectiva comparada, 2020 y 2021. En otras palabras, lo que ustedes pueden ver en esta lámina es el índice que nos va a acompañar en esta reflexión. Un índice compuesto por 4 ejes temáticos. En la primera parte, brindaremos una mirada global al calendario electoral de un mundo en pandemia, un calendario electoral que comenzó a ser modificado el año pasado. En el segundo eje temático, tenemos a los procesos electorales y pandemia 2020, una mirada regional, es decir, vamos a dar cuenta en torno a cuáles habían sido los procesos electorales programados y cuántos de ellos fueron postergados en América Latina a razón de la pandemia. En el tercer eje temático nos encontramos con la misma reflexión pero actualizada al día, o mejor dicho, al año 2021, siempre desde una perspectiva regional latinoamericana, pero centrando nuestra mirada en América del Sur. Y finalmente vamos a trabajar 2 casos de estudio. El caso de Portugal, al que he denominado Elecciones Generales y Seguridad Sanitaria, y el caso ecuatoriano, quizás el caso más cercano a nuestra realidad, dado que Ecuador en el mes de febrero tuvo
que realizar sus elecciones generales. A este último ítem le he denominado elecciones generales y campañas electorales. Una mirada global a un mundo en pandemia. A nivel global, en el año 2020, 99 países tenían calendarizados procesos electorales. Es decir, casi un centenar de países celebrarían elecciones el año pasado. Sin embargo, durante el primer semestre del año, 66 de esos 99 países decidieron posponer sus procesos electorales, ya sea para el segundo semestre del año o para este año 2021. El ejemplo que siempre uso en clase es el ejemplo del hermano país de Paraguay. No obstante ello, 33 países, a pesar de la pandemia, optaron por mantener el calendario electoral original. Corea del Sur quizás sea el ejemplo de país más exitoso en cuanto a procesos electorales llevados a cabo el año pasado. Procesos electorales y pandemia 2020, una mirada regional. Para quienes seguimos el calendario electoral de América Latina, y el doctor Villalobos puede también certificar en lo que estoy planteando, el año 2020 aparecía como un año tranquilo, un año que no presentaba demasiadas elecciones generales nacionales. Básicamente, el año 2020 teníamos a la elección presidencial en República Dominicana y la elección de la Asamblea Nacional en Venezuela. Sin embargo, las movilizaciones sociales que en varios países de la región se presentaron durante el año 2019, generando una profunda inestabilidad y crisis de gobernabilidad, tuvo como resultado la programación de nuevos procesos electorales para el año 2020. Por ejemplo, el caso chileno. La movilización social en Chile generó que para el año 2020 se programaran elecciones que no estaban previstas antes en su calendario electoral. Esta realidad me permite también hacer una precisión de carácter conceptual. En materia electoral existen muchas maneras de clasificar a los procesos electorales. Una de ellas está vinculada con la fecha de su calendarización o su programación. ¿A qué me refiero? Las elecciones pueden ser clasificadas de la siguiente manera: elecciones calendarizadas y elecciones no calendarizadas. ¿Cuándo estamos frente a elecciones calendarizadas? Las elecciones calendarizadas son aquellas que se encuentran previstas expresamente en la legislación electoral o constitucional de nuestros países. Y las no calendarizadas son aquellas que no se encuentran previstas, pero que por razones de carácter político, como ha sido el caso chileno, por ejemplo, tienen que ser llevadas a cabo. En esta lámina voy a presentarles un pequeño mapeo de los 12 procesos electorales que fueron pospuestos en América Latina, ya sea para el segundo semestre del año, como lo adelanté en mi intervención introductoria, o para el año 2021. Por ejemplo, teníamos la elección para candidato a la presidencia, senadores y diputados en la República Dominicana. En principio, esta elección debía llevarse a cabo el 17 de mayo, pero fueron postergadas para el 5 de julio del año pasado. Y la eventual segunda vuelta sería realizada el 26 de julio. También las elecciones generales en Bolivia, que originalmente fueron programadas para el 3 de mayo y fueron postergadas para el 6 de septiembre. También el referéndum constitucional en Chile, que fue previsto para el 26 de abril, pero fue postergado para el 25 de octubre. También tenemos elecciones de carácter subnacional que fueron postergadas. Hablamos de Río y hablamos también de una elección pequeñita vinculada a una curul senatorial en el estado de Mato Grosso, en Brasil. Del mismo modo, en esta lámina pueden apreciar el segundo catálogo de elecciones que en América Latina fueron postergadas a propósito de la pandemia durante el año 2020. Prestémosle especial atención a las elecciones primarias en Paraguay,
que fueron postergadas para el 20 de junio de este año. Se realizarán el 20 de junio de este año. Fueron previstas en un principio para el 12 de julio del año 2020. Las elecciones municipales en Paraguay también, que fueron postergadas para el 10 de octubre del año en curso y que fueron programadas inicialmente para el 8 de noviembre del año pasado. Y las elecciones departamentales y municipales en Uruguay, previstas originalmente para el 10 de mayo y postergadas para el 27 de septiembre del año 2020. Estos fueron los 12 procesos electorales, las 12 elecciones, entre elecciones nacionales, subnacionales y otras, como el referendo en Chile, que fueron postergados en América Latina a razón de la pandemia. Pero ¿cuál es el escenario que plantea América Latina en materia electoral en el año 2021? El escenario nos dice lo siguiente. En el año 2021, año de nuestro bicentenario, América Latina va a celebrar 18 procesos electorales. El 7 de febrero, elecciones generales en Ecuador ya se llevaron a cabo. La segunda vuelta se llevará a cabo el próximo 11 de abril. El 28 de febrero tuvimos elecciones para la Asamblea Legislativa en El Salvador. El 7 de marzo hemos tenido elecciones subnacionales en Bolivia y elecciones de consejos de juventud en Colombia. El 14 de marzo, elecciones primarias en Honduras. El 11 de abril, que es para muchos el día D en Sudamérica, tenemos las elecciones generales en el Perú, la segunda vuelta presidencial en Ecuador y la elección de la Convención Constitucional en Chile. Chile elegirá a los 155 miembros de la Convención Constitucional, que tendrá por misión constitucional la elaboración de su nueva carta política. El 6 de junio, elecciones parlamentarias de medio periodo en México. El 20 de junio, elecciones internas simultáneas en Paraguay, las que habían sido programadas el año pasado. El 4 de julio, elecciones primarias en Chile. Podemos también seguir enumerando este conjunto de elecciones latinoamericanas. 8 de agosto, primarias en Argentina. 10 de octubre, municipales en Paraguay. 24 de octubre, parlamentarias en Argentina también. 7 de noviembre, generales en Nicaragua. 21 de noviembre, generales en Chile. 28 de noviembre, elecciones generales en Honduras. Y todo parece apuntar a que el 19 de diciembre América Latina cerrará su calendario electoral con la segunda vuelta presidencial en Chile. Como pueden apreciar, es un calendario electoral bastante amplio si lo comparamos con el calendario electoral que presentaba América Latina el año pasado. No quiero extenderme mucho en la exposición y voy a dedicarle el resto del tiempo que tengo asignado a trabajar dos casos que se han presentado en dos continentes. Y tienen una especial relevancia porque están vinculados a un proceso electoral de similar naturaleza, como son las elecciones generales que nuestro país llevará a cabo el próximo 11 de abril. Felizmente, hemos seleccionado el caso portugués y el caso ecuatoriano. Digo felizmente porque se trata de dos países que han celebrado elecciones generales en el marco de la pandemia. Pero quiero contextualizar el momento social, político, económico y de salud pública en el cual se han llevado a cabo estas elecciones. Y para ello, esta pequeña introducción que voy a resumir brevemente y que para los interesados pondré a su disposición compartiendo este trabajo y la fuente bibliográfica a partir de la cual he construido esta breve presentación. El domingo 24 de enero, los portugueses, como planteo en el texto, desafiando la pandemia de la COVID-19, reeligieron en el cargo de presidente al conservador Marcelo Rebelo de Sousa. Ese es un dato interesante. Esta es una elección importante. El pueblo portugués tenía que ratificar la convicción y el respaldo político al actual jefe de Estado. Y así ocurrió. Ahora bien, ¿por qué este proceso electoral resulta interesante? Porque los portugueses decidieron volcarse masivamente dentro de lo que un país con voto voluntario permite, a los centros de votación y llenar las ánforas, a pesar de que en la semana previa o semanas previas a la jornada electoral, como país, habían alcanzado los peores datos de la pandemia. 275 muertos y 11.000 nuevos casos
por día. Portugal, el día de su elección, se había convertido en el país líder mundial en contagios y muertes por millón de habitantes. Ahora bien, es importante también señalar que existía una importante presión ciudadana o, en todo caso, un importante sector de la opinión pública que apostaba, que le solicitaba a los partidos políticos, al Parlamento portugués, al Poder Ejecutivo, a los organismos electorales, postergar las elecciones. Esta información la pueden ustedes verificar en una encuesta realizada, tal como doy cuenta en el PPT, por la Universidad de Oxford, ¿no? Sin embargo, habría que decir que en el caso portugués, como en el caso ecuatoriano, adelantando un poco la reflexión posterior, como en el caso peruano, y como en el caso de todos los organismos electorales de América Latina que tienen el encargo de llevar adelante elecciones durante este año, las autoridades electorales portuguesas, desde un inicio, tuvieron la convicción de decirle a sus ciudadanos lo siguiente: vamos a votar y votar es seguro, siempre y cuando todos los actores políticos que participamos en el proceso electoral nos comprometamos a cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad sanitarios aprobados y publicados por las autoridades competentes. Pero, ¿cuáles fueron las normas de seguridad sanitaria básicas que las autoridades electorales dispusieron para esta jornada? Voy a enumerar básicamente cuatro. Cuatro que no hacen sino confirmar ya las reglas o los protocolos sanitarios que en su momento, durante el año 2020, los países que llevaron elecciones a cabo ya habían planteado. Estos cuatro lineamientos, estas cuatro reglas de conducta para la jornada electoral, por ejemplo, fueron puestas en práctica, como ya lo dije, en el año 2019, en Corea del Sur. Número 1. Los ciudadanos debían acudir a los centros de votación usando obligatoriamente mascarilla. Los ciudadanos debían respetar en las filas la distancia de 1 metro de seguridad. Los ciudadanos debían contar con alcohol o gel para desinfectar sus manos. Los ciudadanos, de ser posible, debían llevar su propio bolígrafo de casa. Me he concentrado básicamente en los protocolos de seguridad aplicables a los electores. Portugal, como todos los otros países, también han emitido protocolos de seguridad para otros actores, como por ejemplo los veedores, los observadores electorales, los trabajadores de los organismos electorales. Pero por el espacio y el tiempo asignado no me quería detener mucho dando cuenta de toda esta lista, pero sí concentrarme en la parte de los electores, porque finalmente somos 25 millones de electores los que estamos convocados para la jornada del 11 de abril. Esto fue Portugal. ¿Qué ocurrió en Ecuador? El domingo 7 de febrero, los ecuatorianos, al igual que los portugueses, el 24 de enero, fueron convocados también y decidieron participar activamente en sus elecciones generales. Elecciones en las cuales se elegía nada más y nada menos que al nuevo presidente y presidente ecuatoriano para el periodo 2021-2025, los miembros de la Asamblea Nacional, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del extranjero, como lo expongo en la lámina, y representantes al Parlamento andino. Y acá es importante mencionar lo siguiente: es necesario reconocer la masiva participación de los ecuatorianos en este proceso electoral. A pesar de la pandemia, en Ecuador participó el 82% de los electores. El 82% del padrón electoral en Ecuador decidió participar activamente y volcarse a los centros de votación, llenando las ánforas de papeletas y decidiendo sobre su futuro político inmediato. Eso no solo demuestra el compromiso de los ecuatorianos con su democracia, votando en la fecha legalmente establecida, sino también la importante labor cumplida por las autoridades electorales y los partidos políticos. ¿Por qué digo ello? Porque, sin lugar a dudas, es
menester resaltar la labor realizada por los organismos electorales ecuatorianos, quienes desde un principio también señalaron lo mismo que habían señalado las autoridades electorales portuguesas. Ve a votar, cumple con tu deber cívico, participa activamente. Lo que te solicito a ti, elector, o a ti, observador electoral, o a ti, agente electoral extranjero, es que cumplas con los protocolos sanitarios aprobados por la autoridad competente. No obstante ello, es importante también resaltar esta relación de coordinación y cooperación que los organismos electorales establecieron con los partidos políticos. Y aquí un dato que me parece necesario resaltar también. El 22 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano convoca a los partidos políticos en el Ecuador y les consulta, o en todo caso, somete a su consideración lo siguiente. ¿Consideran necesario postergar la elección? Bueno, 11 de 22 organizaciones políticas oficialmente inscritas, entre ellas las 4 que alcanzaron mayor votación, dijeron no. Vamos a votar el día legalmente establecido. Los ecuatorianos y los partidos ecuatorianos tenemos una convicción y un deber que cumplir. Por ello, suscribieron un manifiesto para recordar que las fechas determinadas para la posesión del presidente de la República eran inamovibles, pero también comprometiéndose, como lo planteo en la lámina, a cumplir fielmente con las normas de seguridad que los candidatos debían observar en la campaña electoral durante las caminatas y las caravanas. Si ustedes se percatan, utilizo el ejemplo del proceso electoral portugués para dar cuenta de los protocolos de seguridad emitidos para el día de la jornada electoral y utilizo el caso ecuatoriano para dar cuenta del protocolo de seguridad aplicable al proceso electoral, a la campaña electoral. Pero ¿cuáles fueron las normas de seguridad sanitaria básicas que las autoridades electorales ecuatorianas dispusieron para la campaña electoral? 5. Ustedes pueden también hacer un ejercicio comparativo y ver si estas reglas han sido acogidas, por ejemplo, en nuestro proceso político interno. Seguramente más adelante el doctor Villalobos va a explicar con mayor claridad y minuciosidad estos protocolos. Yo doy cuenta de las 5 reglas básicas que fueron la hoja de ruta del comportamiento político en campaña con la finalidad de garantizar participación y seguridad sanitaria en los electores y en las movilizaciones. Solo estuvieron permitidas las caminatas y caravanas, ergo no tuvimos mítines. Solo se permitió el contacto visual. Todo contacto físico y la entrega de artículos promocionales estuvo prohibido. Quedó terminantemente prohibida también la posibilidad que se realice una caravana de fin de campaña, lo que nosotros conocemos como mítines de cierre, y los candidatos no necesitaban salvoconductos para movilizar sus vehículos durante las caravanas o viajes, ya que solo requerían su credencial de ser candidato. Eso con la finalidad también de permitirles cierta flexibilidad al momento de movilizar y dar a conocer su mensaje. Aprovecho en todo caso la oportunidad para, en estos minutos que me restan, cederle la posta a mi amigo y colega, el doctor Villalobos, con 2 reflexiones que parten de la experiencia comparada y que estoy seguro que él los profundizará en el tiempo que tiene asignado. Con respecto a la campaña electoral, tomando como referencia el ejemplo ecuatoriano, nosotros en el Perú podemos decir que la autoridad sanitaria peruana ha cumplido también, o cumplió con publicar oportunamente el protocolo sanitario que establece las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para las actividades de la campaña electoral en las elecciones generales 2021. Los interesados en esta materia, más allá de la excelente exposición que seguramente el doctor Villalobos presentará, pueden revisar la Directiva Sanitaria 128 MINSA, que fue publicada oportunamente, como ya lo acabo de señalar. Y con respecto a la jornada electoral, también en el Perú podemos decir que al igual que lo ocurrido en Portugal, la autoridad electoral peruana, la OMPE, encargada de organizar los procesos electorales, cumplió oportunamente con publicar los protocolos sanitarios que van a regir el comportamiento de todos los actores electorales el día de la jornada electoral del próximo 11 de abril. Por tanto, somos los electores quienes tenemos la obligación de cumplirlos
para garantizar la participación política y la seguridad sanitaria de todos los peruanos y peruanas, que el día 11 de abril vamos a acudir a las urnas a ejercer democráticamente nuestro derecho de sufragio en la fecha legalmente establecida. Los interesados en esta materia pueden revisar la resolución 382-2020, que fue aprobada, ya lo dije, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que contiene una serie de protocolos sanitarios, 7, que regirán la conducta de todos los que participemos el próximo 11 de abril en nuestras elecciones del Bicentenario. Con esta lámina, y siempre agradeciéndoles la oportunidad de compartir algunas reflexiones, les cedo la posta, como ya lo señalé, a mi colega y amigo, el doctor Villalobos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Rafael Rodríguez Campos. Y a continuación vamos a, ya sin más, a presentar a nuestro segundo y último ponente de la noche, quien tiene preparada la ponencia sobre la perspectiva nacional del proceso electoral. Para ello nos acompaña el doctor José Manuel Villalobos Campana, abogado especialista en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Gobiernos Locales, Comunicación Política, Gestión Pública, Contrataciones del Estado, Arbitraje y Gobernabilidad. Con experiencia en gestión de proyectos, manejo de recursos humanos y financieros e implementación de proyectos de la cooperación internacional. El doctor Manuel Villalobos Campana se desempeña como asesor legal de la Jefatura Nacional de la OMPE y coordinador de la Subgerencia de Educación Electoral de dicha identidad. Asimismo, ha sido coordinador parlamentario del CNM y del Ministerio de Agricultura y Riego, entre otros cargos en el sector público y privado. Ha sido secretario general del Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y actualmente es asesor legal externo en diferentes municipalidades y director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública. Sin más, damos la bienvenida al doctor José Manuel para que con él nos dé su ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, María Cecilia, por la presentación. Debo precisar que he sido funcionario de la OMPE hace más de 10 años. En este momento, como bien señalan, soy consultor externo en diversas entidades municipales, sobre todo, y dirijo el Instituto Peruano de Derecho Electoral. Agradezco al Congreso de la República, a la segunda vicepresidencia, a cargo del doctor Boel, al jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y a la Fundación Alemana que está organizando este evento y han tenido a bien invitarme para ser expositor, y especialmente agradezco a mi amigo y colega Rafael Rodríguez, que gracias a él estoy presente esta noche, ¿no? Lo hemos escuchado muy bien a él relatar, detallar cómo es que se han llevado a cabo los procesos electorales desde que empezó la pandemia, no solo en Latinoamérica, sino en diferentes partes del mundo. Y creo que esa experiencia comparada nos va a servir para no solo analizar el contexto peruano, sino que también seguramente los organismos electorales y especialmente la OMPE están tomando muy en cuenta esas experiencias para llevar a cabo la elección del 11 de abril, que está a menos de 2 o 3 semanas. Voy a compartir una pequeña lámina. Bien. Rafael ha hablado sobre la participación política y seguridad sanitaria desde una perspectiva comparada, enfocándose en 2 casos puntuales al final, sobre lo que es Portugal y Ecuador, que es un país vecino. Yo lo que voy a hacer es hablar sobre la perspectiva nacional, cómo es que estamos viviendo las elecciones en plena pandemia. Así como la Constitución reconoce el derecho a la participación política,
dentro de la cual se incluye el derecho a elegir y ser elegidos, es decir, el derecho del sufragio. También la Constitución reconoce el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y en este contexto extraordinario que estamos viviendo hace más de un año ya, producto del COVID-19, se ha generado un conflicto entre estos dos derechos, ¿no? Entre el derecho a elegir y ser elegido y el derecho a cuidar y preservar la salud de la ciudadanía. Y es así que se han generado dilemas en diversos países del mundo, como ha señalado Rafael, que en los momentos más, digamos, intensos o caóticos de la pandemia, tenían que hacer elecciones y optaron por postergarlas, por suspenderlas. En cambio, otros decidieron hacerlas, ¿no? Llevarlas a cabo. En el Perú ha habido también esa discusión de si es que teníamos que llevar a cabo las elecciones ahora el 11 de abril o teníamos que postergarlas, suspenderlas para evitar el contagio, ¿no? Yo estoy casi seguro, convencido, de que si el proceso electoral hubiera sido el 11 de abril del año 2020, definitivamente se hubieran tenido que suspender, ¿no? Recién empezaba la pandemia, no sabíamos todavía cómo era este virus, los efectos, veíamos muertes y muertes, que hasta ahora las seguimos viendo, pero que ya hemos tenido algunas lecciones de otros países que han podido mitigar el riesgo de contagio en elecciones. Es por eso que ese dilema, de si se suspende o no la elección, creo que ya quedó resuelto. En el Perú se van a hacer las elecciones el 11 de abril. Ya no hay posibilidad de postergarla. Legalmente era muy complicado postergar la elección. Otros países tenían mayor flexibilidad normativa para suspenderla o para postergarlas. En el Perú se exigía que la OMPE o el jurado las posterguen o que las postergue el presidente de la República, y sin embargo, de acuerdo al marco legal, eso no era posible. La fecha de la elección, que es el segundo domingo de abril y que ahora cae 11 de abril, está fijada en una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Elecciones 26859, y por lo tanto, el único organismo, el único poder del Estado que podía modificar la fecha de la elección era el Congreso de la República. Y para que el Congreso de la República pueda modificar una ley orgánica, pues necesita una votación calificada, se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas, y definitivamente una postergación podía beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Por lo tanto, era poco probable de que eso suceda. Pero además había un candado legal que nadie tomó en cuenta, y es de que la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 4, establece la intangibilidad de las normas, que señala que desde cierto plazo ya no se pueden aplicar normas así sean aprobadas por el Congreso. Es decir, norma que en este momento apruebe el Congreso en materia electoral ya no podría ser aplicada al proceso electoral, para cuidar la seguridad jurídica del proceso electoral. Por lo tanto, no solo había que modificar la Ley Orgánica de Elecciones respecto a la fecha para postergarlas, sino que además había que salvar con una fórmula legal este candado que impedía aprobar y aplicar leyes en pleno proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Que así como debemos cuidar la salud de todos los peruanos, también debemos cuidar la salud de nuestra democracia. Y cuidar la salud de nuestra democracia pasa por hacer las elecciones con todos los protocolos y medidas necesarias, pero hacer las elecciones y garantizar que el 28 de julio se produzca la sucesión del mando presidencial y se conforme un nuevo Congreso. Creo que nuestra democracia necesita eso, que no se interrumpa o que no se alarguen, los periodos presidenciales o del Congreso solo por efectos de la pandemia. Países cercanos como los nuestros, como Ecuador, han hecho elecciones en plena pandemia con una alta participación. Bolivia ha hecho elecciones. Y una serie de países en el mundo, como ha señalado Rafael,
las han llevado a cabo. Algunas las postergaron, pero las vienen haciendo, las han hecho, y digamos que no hay información que demuestre de que el hecho de haber elecciones ha generado un incremento o un rebrote del virus. ¿Bien? Entonces, ¿qué se ha tenido que hacer desde el ámbito legislativo para llevar a cabo las elecciones? Como ustedes recuerdan, hasta antes de la pandemia en el país y en el Congreso sobre todo, se venía discutiendo una reforma política que ha generado una serie de leyes desde el año 2017 en adelante. Sin embargo, es este Congreso, el actual, este Congreso extraordinario elegido el 26 de enero, el que ha aprobado 7 leyes en materia electoral para ser aplicadas casi todas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La primera de ellas fue la ley 30.010. Esta ley le otorgó al Congreso un plazo de 6 meses para poder aprobar leyes electorales. ¿Por qué? Porque cuando se instalaron en marzo del 2020, en pleno inicio de la pandemia, quedaba casi un mes para que empiece la prohibición de que el Congreso apruebe y aplique leyes electorales. Es por eso que el Congreso se extendió, se dio una prórroga hasta septiembre para poder aprobar las leyes necesarias para hacer las elecciones en plena pandemia. Con ese margen de tiempo se pudo aprobar la ley 31.028, que debe ser la primera norma ley que toma en cuenta los aspectos sanitarios para llevar a cabo las elecciones. ¿Y qué hace? En el Perú sí ha habido suspensión de una elección, no se han suspendido las elecciones generales, pero con esta ley se suspendieron las elecciones primarias, más conocidas como PASO, que se introdujeron a nuestro sistema electoral producto de la propuesta de reforma política de la Comisión de Alto Nivel que fue aprobada en el Congreso. En el Perú, en el mes de noviembre, se tuvo que haber realizado elecciones primarias para que los 25 millones de peruanos que formamos parte del padrón electoral elijamos en votación secreta directa a los candidatos de los partidos. Es decir, las primarias iban a reemplazar a las elecciones internas como parte de la democracia interna de los partidos, pero en el mes de noviembre sí todavía era muy riesgoso sacar a los 25 millones de peruanos a votar en un solo domingo, con lo cual el riesgo de contagio sí todavía podía ser alto, ¿no? Entonces, las PASO se suspendieron. Luego se aprobó la ley 31.030, que tiene que ver más con la paridad de alternancia, es la ley que corrige al Congreso disuelto, que había aprobado la paridad de alternancia progresiva, 40% en 2021, 45% en 2026, y recién la paridad de alternancia plena, 50-50 en 2031, dentro de 10 años. Este Congreso aprobó la paridad plena y por eso que ahora las listas al Congreso, al Parlamento andino, son paritarias y alternadas, 50-50, y las fórmulas presidenciales, si tienen una candidata a la presidencia, el primer vicepresidente es hombre. Luego se aprobó la ley 31.032, ley que ha creado el Distrito Electoral Peruano en el exterior. Esta ley le ha dado 2 escaños a los peruanos en el exterior, que son en promedio 1 millón, y que ahora ya no van a elegir a los congresistas o a sus 2 congresistas de entre los candidatos de Lima Metropolitana, sino que ahora ellos van a elegir directamente a 2 candidatos por su propio distrito electoral. Es una circunscripción electoral especial. Luego tuvimos la ley 31.038, que es la que más me voy a concentrar, porque es esta ley la que establece una serie de disposiciones para hacer las elecciones generales en plena pandemia. Se aprobó la ley 31.042, ley que impide postular a condenados en primera instancia por delito doloso. Esta es una ley, digamos, que ha sido cuestionada. Diríamos que va contra el principio de doble instancia, del principio de inocencia, pero que mientras no se declare inconstitucional por el Tribunal Constitucional, está rigiendo para este proceso electoral, y aquella persona que no tenga una condena en primera instancia no puede postular. Y finalmente se aprobó la ley 31.046, ley sobre financiamiento de partidos, que ha mejorado
el tema del financiamiento de campañas, por eso que ahora los candidatos acaban de presentar un primer reporte el 19 de marzo sobre sus gastos de campaña y sobre cómo la están financiando, y luego de la elección tendrán que presentar un segundo informe. Antes de esta ley, es decir, en elecciones pasadas, los partidos y los candidatos solo presentaban un reporte de gastos de campaña al final de la elección. Al votar no sabíamos cómo estaban gastando en su campaña, y esto es un avance. Pero ahora sí me voy a centrar en la Ley 31038, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 22 de agosto del 2020. Esta ley establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales 2021 en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esta ley adiciona disposiciones transitorias a la Ley Orgánica de Elecciones para su aplicación exclusiva en las elecciones generales de este año. Es decir, que estas disposiciones solo son aplicables para las elecciones generales del 11 de abril y la eventual segunda vuelta, y por lo tanto, para las elecciones del 2022 tendrá que aprobarse un nuevo marco normativo especial en caso sigamos con la pandemia. Estas normas que voy ahora a citar y a explicar no aplican entonces para las elecciones regionales y municipales, que son en octubre del próximo año y que se van a convocar como máximo el 4 de enero del próximo año, del 2022. Una de las primeras normas que introduce esta ley 31038 a la Ley Orgánica de Elecciones es la quinta disposición transitoria. Esta es muy importante porque lo que ha hecho es ampliar la jornada de votación. En periodos normales, antes de la pandemia, nuestras elecciones tenían una jornada de votación de 8 horas, empezaba a las 8 de la mañana y, como todos saben, concluía a las 4 de la tarde, y luego de eso se empezaba el escrutinio o el conteo de los votos en las mesas y el llenado de las actas. Por la pandemia se necesitaba, tomando también como experiencias de otros países, necesitamos una jornada mucho más amplia. Es por eso que con esta disposición se ha ampliado la votación, va a instalarse en las mesas antes de las 7 de la mañana y la votación se deberá efectuar hasta las 19 horas, es decir, hasta las 7 de la noche. Es decir, que se va a votar de 7 a 7 de la noche, 12 horas de votación. Solo en caso que en una mesa hubieran votado todos los electores que figuren en la lista de electores de esa mesa antes de las 7 de la noche, se podrá dar por terminada la votación antes de las 7 de la noche y se podrá empezar con el conteo de los votos. Si faltara un votante en esa mesa o en cualquier mesa, tendrá que esperarse hasta las 7 de la noche para poder iniciarse el escrutinio. Por un lado, esta norma es beneficiosa para la elección porque va a permitir, como voy a explicar más adelante, que se pueda votar de manera escalonada en función a unos horarios que la OMP ha propuesto en atención al último dígito del DNI. Sin embargo, al ser una jornada tan larga de 12 horas, a esta se le va a sumar las 3 horas como mínimo que va a demorar el escrutinio en mesa, el conteo de los votos y el llenado de las actas. Se llenan 5 actas por cada elección, son 13 elecciones en simultáneo, es decir, que estamos hablando como mínimo de 15 actas que hay que llenar. Entonces, el trabajo de los miembros de mesa el 11 de abril y en la eventual segunda vuelta va a ser un trabajo que va a demandar por encima de las 14 a 15 horas. Yo he tenido la suerte de ser elegido tercer miembro y voy a participar el 11 de abril cumpliendo esta función, y espero que todos los ciudadanos que hayan salido sorteados miembros de mesa acudan cívicamente a cumplir esta función, este apoyo al país, ¿no?, en el desarrollo de su elección. Luego tenemos la sexta disposición transitoria. Esta disposición transitoria lo que vela es por los aspectos sanitarios, por la salud de aquellas personas que estén con riesgo de contraer el COVID o que estén en pleno, digamos, desarrollo del virus. Un segundo, por favor, siempre hay hijito. Tengo hambre. Un momento. Tengo hambre, pues. Tengo hambre. Continúa.
aprovechar este pequeño intervalo para pedir a los participantes que están escuchando estas ponencias tan importantes, que por favor nos hagan llegar sus preguntas también a través del chat, a través del correo electrónico, que al final de esta ponencia vamos a leerlas y vamos a pedirles también a nuestros expositores, al doctor Rafael Rodríguez Campos y al doctor José Manuel Villalobos, para que por favor nos puedan absolver este tipo de preguntas, ¿no? Así es que invitamos también y agradecemos la participación de todos los participantes el día de hoy en esta primera ponencia, ¿no? En marco al Bicentenario 2021. Vamos a darle unos minutitos más, y si no, también podemos ya, en todo caso, ahí está, adelante, doctor José Manuel, seguimos con usted. Sí, bien, mil disculpas, pero... No, adelante. Sí, disculpe. Se me ha colgado la diapositiva. Bueno, estaba hablando de la sexta disposición transitoria que lo que había establecido es de que el Jurado Nacional de Elecciones establezca o active una plataforma para que aquellas personas que son vulnerables al COVID o que están pasando por las etapas de la enfermedad sean exoneradas de la multa por no asistir a votar o por no asistir a ejercer el cargo de miembro de mesa. Entonces, la ley se ha puesto en el supuesto de aquellas personas que no pueden exponer su salud yendo a votar, digamos, ¿no? Asimismo, tenemos la octava disposición transitoria. Esta octava disposición transitoria lo que ha dispuesto es que la OMPE pueda habilitar locales de votación, no solo en los que tradicionalmente estaban previstos, que sobre todo son las escuelas o universidades o locales públicos, sino que ahora se ha previsto de que la OMPE pueda disponer de espacios abiertos, ¿no? Como parques, plazas, incluso los estadios, para poder habilitar mesas de votación. Pero además se está disponiendo, y así lo está ejecutando la OMPE, que en los locales de votación funcione la menor cantidad posible de mesas de sufragio para así poder garantizar todas las medidas de control y seguridad sanitaria. Por eso que en el plan electoral que está desarrollando la OMPE ha considerado que en un aula de un local de votación solo se va a instalar una mesa. Antiguamente se podían instalar hasta 2 o incluso 3 mesas en una sola aula, dependiendo del tamaño. Ahora no, porque se tiene que evitar la aglomeración de gente. Por lo tanto, en un aula solo hay una mesa. En el aula contigua no habrá ninguna mesa instalada, y recién en la subsiguiente aula podrá instalarse una mesa, para así evitar que en los pasillos de los locales de votación los electores se aglomeren o se junten y rompan el distanciamiento social que se exige, ¿no? Luego tenemos la novena disposición transitoria, que ha dispuesto que la capacitación a los miembros de mesa, a los personeros de las organizaciones políticas y de todos los actores electorales que están involucrados en el proceso electoral se desarrolla a través de medios virtuales. Por lo cual, la OMPE está en este momento ya llevando a cabo su proceso de capacitación de miembros de mesa a través de mecanismos virtuales. Pueden acceder a la página de la OMPE y ahí van a encontrar todos los materiales didácticos audiovisuales para poder conocer todos los aspectos relacionados a la elección, al tema de ejercer el cargo de miembro de mesa, para ser elector, etc., ¿no? Asimismo, tenemos la décima disposición transitoria, que señala que la instalación de las mesas de sufragio
y los procesos de votación manual o electrónico de escrutinio en mesa, así como el acopio de actas y ánforas, deben realizarse garantizando todas las medidas de control y seguridad establecidas en el protocolo sanitario que para tal efecto ha aprobado la OMPE. Es decir, la OMPE tiene que incorporar en sus procedimientos protocolos de seguridad para cada uno de los pasos a seguir en la elección. Finalmente, voy a hablar sobre la resolución jefatural 39/2001, aprobada por el jefe nacional de la OMPE, en el ejercicio de la atribución que le ha otorgado el Congreso con la ley 31038, que le exige aprobar protocolos sanitarios para el proceso electoral. Esta resolución, que la hizo mención Rafael, aprueba 7 protocolos sanitarios que se van a aplicar obligatoriamente en el proceso electoral del 11 de abril y la segunda vuelta que eventualmente se va a llevar a cabo en junio. El primer protocolo sanitario que se ha aprobado es el protocolo de seguridad y prevención contra el COVID en las oficinas descentralizadas de procesos electorales y en las oficinas regionales de la OMPE. El segundo está relacionado con los locales de votación y espacios abiertos donde se lleve a cabo la elección. El tercer protocolo está relacionado a las mesas de sufragio, es un protocolo exclusivamente para la función de los miembros de mesa e instalación de las mesas. El cuarto protocolo es un protocolo para los electores, que ahora lo voy a explicar, sobre el ingreso a los locales de votación, cómo hacer la fila y cómo votar, ¿no? El quinto protocolo es para los personeros, que son los representantes de los partidos políticos en los locales de votación y en las mesas de sufragio sobre todo. El protocolo de seguridad para observadores electorales, que pueden ser observadores electorales de organizaciones de la sociedad civil peruana como organizaciones extranjeras, y el protocolo de seguridad para periodistas. Es decir, son 7 protocolos que ha aprobado la OMPE para el desarrollo del proceso electoral, porque ese fue un mandato del Congreso en la ley 31038. Ojo que Rafael hizo mención a un protocolo sanitario para la campaña electoral que aprobó el MINSA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Congreso, al aprobar la ley 31038, no tomó en cuenta, digamos, o hubo un descuido, un olvido, quiero pensar yo que se les pasó, digamos, facultar a que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que apruebe este protocolo sanitario de las campañas electorales. Como nadie lo aprobó, como hubo un descuido y no hay un protocolo, digamos, no había un protocolo cuando empezó la campaña, vimos que varios candidatos incumplían el distanciamiento, aglomeraban gente, regalaban cosas, etc. Y la prensa empezó a hacer cuestionamientos. Es que el jurado salió a decir en la OMPE que ellos no tenían competencia para ver el tema de la campaña respecto al COVID porque ellos no habían aprobado un protocolo sanitario porque no estaba dentro de sus funciones. Entonces el jurado dijo, yo no tengo competencia para ver los temas de protocolos sanitarios en la campaña. Y le pasó la pelota al gobierno. Sin embargo, digamos, el Ministerio de Salud ha aprobado un protocolo ya en plena campaña, cuando ya habían los candidatos, digamos, violado cualquier medida sanitaria contra el COVID, es decir, aglomeramiento, distancias, uso de mascarillas. Ustedes vieron candidatos que salían comiendo, compartiendo alimentos, abrazando, besando a los electores, y nadie respetaba nada. El MINSA a destiempo sacó su protocolo, pero digamos, en un contexto electoral, en un contexto donde estamos haciendo política, es muy complicado para el gobierno de turno, que además forma parte de un partido que está en campaña, hacer cumplir estos protocolos porque, digamos, el candidato o los candidatos a los que se les quiera aplicar el protocolo van a denunciar que no se les quiere o no se les deja hacer campaña electoral. Y se expone a que la policía
sea la que haga cumplir este protocolo, cuando la policía, obviamente, al ser parte del gobierno, podría ser denunciada de abuso de autoridad, de estar parcializados con el con el partido del gobierno de turno, etc. Entonces, en Ecuador, el protocolo para la campaña, como lo explicó el doctor Rafael Rodríguez, nació de un consenso de todos los participantes, de todos los partidos. En el Perú no ha habido eso. En el Perú no ha habido eso y por lo tanto hemos visto una campaña desordenada, hemos visto una campaña en la que se han violado medidas sanitarias. Y más allá de que el MINSA ha aprobado este protocolo, yo veo difícil que se cumpla, no creo que se esté cumpliendo a cabalidad y no veo al gobierno en capacidad de hacerlo cumplir porque hay otras prioridades, digamos, respecto a la pandemia que se deben hacer cumplir. Ya yendo a los protocolos, este es el primer protocolo sobre las ODPs y las oficinas regionales de la OMPE. En realidad, estos protocolos siguen las mismas medidas que nosotros ya conocemos y que se han venido implementando para la reactivación económica en las diferentes actividades económicas que se han venido abriendo por etapas, ¿no? El uso de la mascarilla, el distanciamiento, la desinfección de los materiales de trabajo y el uso de, por ejemplo, en estas oficinas tienen que usar los útiles de oficina, son de uso personal. El uso de tomar la temperatura, nadie que esté por encima de 37.5 grados puede ingresar al local de votación, ¿no? Debe colocarse el alcohol, el gel en las manos, se debe utilizar el pediluvio para la limpieza y desinfección de las plantas de calzado. En cuanto a las medidas sanitarias para los locales de votación, por ejemplo, tenemos que todos los locales de votación van a tener necesariamente una puerta de ingreso distinta a la puerta de salida. Además, la OMPE ha casi triplicado los locales de votación, porque como expliqué al inicio, en un aula solo puede haber una mesa, es decir, en los locales de votación tiene que haber la menor cantidad de mesas posible, ya no van a ser locales abarrotados, el aforo del local debe estar entre 30 a 50% como máximo, ¿no? Los locales van a estar completamente desinfectados, va a haber personal atento para apoyar en todo momento al personal de las mesas y a los electores. Los electores y personeros podrán firmar los documentos con su propio lapicero de tinta color azul. Esa es una recomendación para todos los electores. Debemos ir a votar de preferencia con nuestro propio lapicero. Eso no significa que si no llevas lapicero no vas a votar. Va a haber lapiceros para poder proporcionarles a los que no lleven el lapicero y luego esos lapiceros se van a descartar, pero la recomendación de la OMPE es que cada uno lleve desde la casa su propio lapicero para poder votar. Nuevamente se tomará en cuenta el uso de la mascarilla, la toma de la temperatura, la limpieza de las manos para poder entrar al local de votación. Ojo que si un elector llega al local de votación para votar y tiene, al momento de que le midan la temperatura en la frente y el cuello, más de 37,5 grados, más de 37,5 de temperatura, no va a poder ingresar al local y por lo tanto no va a poder votar. El personal de la OMPE le va a pedir sus datos al ciudadano para registrarlos en un aplicativo y enviarlos al jurado para que esté exonerado de la multa correspondiente. Por lo tanto, es preferible que uno, antes de salir de su casa para ir a votar, se mida la temperatura, porque si estás con fiebre no vas a poder votar. Luego tenemos el protocolo para miembros de mesa. Va a haber un distanciamiento adecuado entre los miembros de mesa. El presidente de mesa se va a encargar de recibir el DNI y verificar la identidad del elector. El secretario va a ser quien verifique el huellero, que esté visible para que el ciudadano pueda firmar y poner su huella digital. Y el tercer miembro se va a encargar de colocar el holograma
en el DNI al elector que ha votado, ¿no? Va a haber bolsas de color rojo para los residuos comunes en las mesas. Va a haber constantemente desinfección con alcohol. Se va a desinfectar el DNI de los electores al momento de recibirlos y al momento de entregarse, devolvérselos. Los miembros de mesa no solo van a usar mascarillas, sino van a tener que usar un protector facial como ese que se utiliza para subir al transporte público. ¿Cuáles son los pasos para votar? ¿No? Como dije, los pasos para votar es utilizar en forma adecuada la mascarilla. El personal de la OMPE va a estar verificando que el lector que entra a votar tenga bien puesta la mascarilla, si no, no se le va a dejar entrar, se le va a tomar la temperatura, se tiene que colocar el gel en las manos para desinfectarse, desinfectarse con el prediluvio, los zapatos al momento de ingresar. Bien. Uno, al llegar al local de votación, tú tienes que saber primero cuál es tu local de votación y tienes que ir a votar en el horario recomendado, que más adelante lo voy a ver. Hay que colaborar con el trato preferente y siempre manteniendo la distancia. El elector debe permitir que se le controle la temperatura y recibir el alcohol para desinfectarse las manos. No se puede negar a que se le tome la temperatura. Como repito, no va a poder entrar aquella persona que esté con fiebre o que se niegue a que se le tome la temperatura. Formar la fila para entrar al local de votación o para entrar al aula a votar, respetando la distancia de 1.5 metros. Y antes de entrar a votar, debes revisar afuera del aula el número de orden en la relación de electores para que la mesa tenga una facilidad de encontrar, digamos, tu nombre y puedas votar y firmar rápidamente. Luego de eso, los pasos para firmar ya los conocen, te identificas con tu DNI, te dan la cédula para ir a la cabina, y luego depositas la cédula en el ánfora, firmas, pones tu huella y te van a devolver tu DNI. Finalmente, los personeros, que son los representantes de los partidos, van a poder estar ubicados frente o a los costados de las mesas, van a tener que respetar la distancia de 1.5, 1,5 metros, deben portar su acreditación y siempre, como dije, portar la mascarilla y el protector visual. Igual para los observadores y los periodistas que cubran la votación de los candidatos presidenciales, sobre todo, o de figuras públicas, deben respetar la distancia, evitar el aglomeramiento. Muchas veces cuando los candidatos presidenciales están a los locales de votación se generan tumultos, no se puede sacar declaraciones de los candidatos dentro del local de votación, deben hacerlo fuera de eso. Y finalmente, como dije, la OMPE está recomendando, está proponiendo el voto escalonado. ¿En qué consiste el voto escalonado? Va a permitir este voto escalonado, si se cumple a cabalidad, es decir, si cada uno de nosotros memorizamos la hora que nos toca votar y vamos a esa hora, vamos a evitar que en los locales de votación haya mucha gente, haya mucha aglomeración. Esto va, digamos, ayudar a que haya un flujo de electores manejable que evite el contagio. De 7 a 9 de la mañana votan los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y de riesgo. ¿Bien? Entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche vamos a votar por turno según el último dígito de tu DNI. Si tu DNI acaba en 1, votas de 9 a 10 de la mañana. Si tu DNI acaba en 2, de 10 a 11, de 3, de 11 a 12, de 4, de 12 a 1, de 5, de 1 a 2, de 6, de 2 a 3, de 7, se acaba en 7, de 3 a 4, se acaba en 8, de 4 a 5, se acaba en 9, de
de 5 a 6 p.m. y se acaba en 0, votas de 6 a 7 de la noche y a las 7 de la noche acabará la votación. Después de las 7 solo votan las personas que hayan logrado ingresar al local de votación y todavía estén en la fila de la mesa para votar. Entonces recuerden este voto escalonado, que es una propuesta, una recomendación de la OMPE para hacer más fluida la votación y evitar las aglomeraciones. Para concluir, debo señalar que, como ha señalado Rafael, más de 50 países ya han realizado elecciones en pandemia. Bolivia, Chile, son países vecinos, República Dominicana, en la región, Estados Unidos, que lo ha hecho en noviembre, y Corea del Sur, que fue el país que lo hizo en plena pandemia cuando recién arrancó allá por el 15 de marzo del 2020, con total éxito. El Congreso, como dije, aprobó la Ley 31038 que establece las normas que se van a aplicar en las elecciones generales en el contexto de las pandemias. Hemos visto ahí, se ha ampliado la jornada de votación, se ha dispuesto que las mesas, que haya más locales de votación y que en cada local haya la menor cantidad de mesas. Se ha exonerado de multa a aquellas personas que no voten o sean miembros de mesa siempre y cuando acrediten ser personas vulnerables al COVID. Y la OMPE ha establecido 7 protocolos sanitarios, ha triplicado el número de locales de votación, le va a pagar 120 soles a los miembros de mesa y ha propuesto el voto escalonado. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la brillante ponencia del doctor José Manuel Villalobos Campana y estamos en este momento entrando al bloque de preguntas. Cabe resaltar que estas preguntas han sido recepcionadas a través de nuestro chat y de nuestro correo electrónico. Así es que hemos hecho alguna selección de algunas preguntas, vamos a tratar de hacerlas escalonadas, es que le pedimos a nuestros ponentes que por favor estén atentos para la primera. Vamos de frente para, sin más detalles, vamos a la primera pregunta dirigida al doctor Rafael Rodríguez Campos. Doctor, una pregunta de nuestros participantes. ¿Cómo hicieron los países de la región en el 2020 para posponer la fecha de las elecciones que ya tenían una programación establecida? Adelante con su respuesta. Básicamente, contesto la pregunta recordando una primera reflexión que había marcado en la parte introductoria de mi exposición. Elecciones en América Latina las podemos clasificar de 2 maneras, las calendarizadas y las no calendarizadas. El problema se daba con las calendarizadas, es decir, aquellas cuya fecha de celebración está expresamente establecida o en la Constitución o en la ley. Y acá 2 ejemplos que responden la pregunta. En el caso uruguayo, la fecha de elección estaba prevista en la ley. ¿Qué tuvo que hacer el Congreso uruguayo? Modificar esa fecha de elección y darle a la Corte Electoral del Uruguay la facultad de establecer en un margen determinado de tiempo cuál era la mejor fecha para que estas elecciones que habían sido previstas con anterioridad lo sean en un momento posterior. Ese fue el caso uruguayo, modificación de la fecha establecida en una norma con rango legal. El caso chileno es más interesante. ¿Por qué? Porque mediante reforma constitucional se había establecido la fecha de la elección del plebiscito. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Congreso chileno? Modificar su constitución para permitir la postergación de un proceso electoral que en un principio había sido previsto para una fecha anterior. En síntesis, ¿qué hicieron los países? Los países que tienen o que tenían que sacar adelante procesos electorales calendarizados, es decir, establecidos en una norma, ya sea constitucional o legal, simplemente modificaron su marco normativo. Como ya lo explicó en su momento el doctor Villalobos, eso era mucho más complicado en nuestro país porque el propio marco normativo establecía ciertos candados. Excelente. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Vamos a la siguiente pregunta, esta vez dirigida al doctor José Manuel Villalobos. Es la siguiente. El protocolo de la OMPE señala que quien tenga más de 37.5 de temperatura no entrará al local de votación y no podrá votar. ¿Esa medida no va en contra del derecho al sufragio? Su respuesta, doctor.
Gracias por la pregunta. Bueno, en principio sí, podríamos decir que hay acá una limitación al derecho de sufragio, pero acá hay una coalición de derechos, ¿no? ¿Cuál prima primero? ¿El derecho al sufragio o el derecho a la salud de las demás personas? Es un indicio de que puede uno estar con COVID si tiene una temperatura elevada o fiebre. Por lo tanto, una persona que vaya a votar con esa temperatura podría estar incubando el virus y contagiar a los demás. Por lo tanto, no debería ingresar al local de votación. Entonces, por eso yo recomendaba, antes de salir de tu casa para ir a votar, tienes que medirte la temperatura y en todo caso, pues la jornada de votación va a tener 12 horas y podrías tú, digamos, si solo ha sido una elevada, una temperatura, digamos, de 37,6, digamos, 7, no llegar a 38, no tienes fiebre y estás seguro que no tienes la enfermedad, pues podrías ir más tarde a votar, ¿no? Pero en principio, la persona que está con la temperatura por más de 37,5 no entra a votar y la OMPE lo va a anotar para que el jurado lo exonere de la multa. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Vamos con la siguiente pregunta para el doctor Rafael Rodríguez. ¿Algún país de la región ha decidido postergar sus elecciones en este 2021? La pregunta creo que puede ser respondida a partir de dos ejes de reflexión. Primero, señalar que hasta la fecha todos los procesos electorales previstos que se iniciaron el 7 de febrero con las elecciones generales en Ecuador y que han tenido como último hito electoral las elecciones primarias en Honduras, todos se han llevado a cabo en la fecha legalmente establecida. Segundo eje de reflexión, de la revisión que hice para esta presentación, ni en Chile, ni en Paraguay, ni en México, tampoco en Argentina, tampoco en Nicaragua, tampoco en Honduras, se habla, ya sea a nivel de la clase política, los partidos como los organismos electorales, de postergar las elecciones legalmente establecidas con una fecha, como ya lo señalé, calendarizada. Pero cierro con este matiz. Yo comparto la opinión del doctor Villalobos cuando dice lo siguiente: si las elecciones en el Perú, o de repente en Chile, como ocurrió, o de repente en Argentina, como va a ocurrir, hubiesen estado previstas, programadas para el primer semestre del año 2020, seguramente estas hubieran sido postergadas. Pero creo que los países de la región, como los países de otras regiones del mundo, en el año 2021 han aprobado protocolos sanitarios que garantizan la seguridad sanitaria de los electores, pero que exigen ciertamente mucha responsabilidad por parte de quienes vamos a volcarnos a las urnas el 11 de abril, en el caso peruano, a decidir el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora con una pregunta para el doctor José Manuel Villalobos. La OMPE propone el voto escalonado, debiendo acudirse a votar en el horario dispuesto para el último dígito del DNI. Si uno acude en otro horario, ¿ya no vota? Gracias, María. Como señalé en la exposición, el voto escalonado es una propuesta de la OMPE para poder, digamos, organizar mejor la jornada de votación y evitar aglomeramientos. Lo ideal sería que todos respetemos ese horario que nos están proponiendo y votemos en función a nuestro último dígito y vayamos a la hora que se nos ha dicho. Pero definitivamente siempre hay contratiempos, habrá algunas personas, yo espero que sean los menos y no los más, que no van a poder ir a votar a la hora que les han dicho que les toca de acuerdo a su DNI, y definitivamente pueden ir en otro horario, no se les puede pedir el voto. Pero hay que llamarlos a cumplir, hay que exhortarlos a cumplir esa recomendación de la OMPE, que es el voto escalonado. Perfecto. Bueno, una pregunta más, ya es la última para nuestro ponente, el doctor Rafael Rodríguez, que es la siguiente. ¿Qué otras normas o protocolos electorales aprobó la OMPE para garantizar el derecho al voto de las personas? Yo creo que además de los protocolos sanitarios que oportunamente publicó la OMPE
en noviembre del año pasado y que rigieron ya en las elecciones internas a las cuales hizo alusión el doctor Villalobos, que fueron el reemplazo de las PASO, que fueron suspendidas oportunamente a través de una norma aprobada por este Congreso, acaba la OMP de aprobar un protocolo que a mí me parece particularmente relevante, pensando en garantizar y tutelar los derechos de minorías en nuestro país. Y es el protocolo que garantiza el derecho de sufragio de las personas trans. Me parece que es un avance que es necesario resaltar porque supone también el cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado peruano de cara a garantizar el derecho a la identidad de género de todos y de todas. Me parece que es un avance importante y así lo ha reconocido, por ejemplo, la comunidad internacional a través ya de pronunciamientos de organizaciones y de asociaciones que seguramente también van a participar en nuestro país en su condición o en su calidad de observadores electorales el próximo 11 de abril. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Y última pregunta para el doctor José Manuel Villalobos. Por el COVID se estima que un alto porcentaje de miembros de mesa no acudan a cumplir su deber. Si esto ocurre, ¿cómo se afecta el proceso electoral y qué medidas puede adoptar la OMP? Doctor. Estaba con el micro silenciado, perdón. Es una pregunta, es un cuestionamiento interesante. ¿Qué va a pasar si es que hay un alto ausentismo, ¿no? En realidad en el Perú, históricamente el promedio de ausentismo bordea el 20%, es decir, participa un 80% del electorado. Podemos inferir que producto de la pandemia ese porcentaje de ausentismo podría incrementarse. No sé a cuánto, pero sí yo creo que va a superar, ya no va a ser el 20% histórico, sino que podría duplicarse. Hasta ahí no habría ningún problema porque se entiende que por la COVID hay mucha gente que va a abstenerse de participar, dejando en las manos de quienes participemos la decisión y el futuro del país, porque serán los que votemos quienes decidamos quiénes sean presidentes o quiénes sean congresistas. Entonces es muy importante que la gente valore bien y piense bien lo fundamental que es y el poder que tenemos con el voto. No votar es dejar nuestro futuro en manos de los demás. Pero además hay que pensar que, por ejemplo, si yo soy miembro de mesa y dejo de ir a cumplir mi rol el 11 de abril, voy a perjudicar la organización del proceso electoral y voy a perjudicar a los electores que quieren votar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo a los miembros de mesa completos antes de las 7 de la mañana, no se va a poder iniciar la votación a esa hora y la OMP está proponiendo que el voto escalonado empiece de 7 a 9 de la mañana con los adultos mayores, las personas vulnerables al COVID y a las mujeres embarazadas. Entonces, si tú eres miembro de mesa, ponte a pensar que si tú no vas a ir antes de las 7, a las 7 no se va a poder instalar la mesa y va a haber muchas de esas personas vulnerables esperando poder ir a votar para retirar a sus casas y no lo van a poder hacer hasta que la mesa se complete. Por ahí en el chat han hecho una pregunta de cómo se completa la mesa, como siempre. No es un problema de ahora, sino es un problema de siempre, que las personas que son miembros de mesa muchas veces evaden su responsabilidad y lo que dice la ley es que se tiene que jalar al de la fila para completar la mesa y esta pueda funcionar. Lo mismo va a suceder. Lo mismo va a suceder si es que a las 7 de la mañana no están completos los 3 titulares y 3 suplentes, se va a tener que recurrir primero de entre los suplentes, completar los 3 y si no, a los primeros de la fila. Hay un incentivo de 120 soles, que esperemos eso sea un aliciente para aquellas personas que han sido sorteadas o aquellos de la fila que muchas veces son tomados a la fuerza porque la ley manda que obligatoriamente al primero de la fila lo sientas a ocupar el cargo, pues ahora ya no va a ser solo obligatorio, sino que digamos con esa compensación económica puede ser convencido. Quería terminar nomás haciendo referencia a temas que están preguntando en el chat sobre
¿Qué va a pasar el domingo 11 de abril si el gobierno ha dispuesto que en algunas zonas estamos con medidas extremas, no hay movilización los domingos? Digamos que estas son medidas preventivas para precisamente poder llegar al 11 de abril con mejor, digamos, de una mejor manera. Por eso que en Semana Santa va a haber una inmovilización casi total. Seguramente el gobierno va a disponer para el 11 de abril que estas medidas obviamente no, digamos, puede salir para ir a votar, ¿no? Puede salir para ir a votar. El gobierno no podría impedir que vayamos a votar porque el presidente de la República puede ser acusado por infringir la Constitución, ya que puede ser vacado por impedir las elecciones. Finalmente quería hacer una reflexión final. ¿Podríamos ir a suspender la elección en este momento? Digamos, Dios no quiera, ¿no? Pero, digamos, tendría que volverse realmente catastrófica la situación de que ya no volvamos a salir y no podamos ir a votar. Pero eso va a generar un problema no solo legal, sino en el aspecto constitucional, porque si bien es cierto, la fecha de la elección en nuestro país está establecida en la ley orgánica, no en la Constitución. Lo que sí está establecido en la Constitución es que el 28 de julio tiene que haber la sucesión de mando. Entonces nosotros entre abril y junio, antes de julio, tenemos que hacer la elección presidencial y que en el Perú se define en 2 vueltas, de acuerdo a nuestro sistema electoral, salvo que alguien en primera vuelta supere los 50%. Y para poder hacer las 2 vueltas necesitamos un margen de tiempo que si postergamos de abril, digamos, la hacemos en mayo o junio, la segunda vuelta tendría que ser después de julio. Es decir, no se podría cumplir con la sucesión de mando establecida en la Constitución del 28. Esos son los candados legales y constitucionales que tenemos, y es por eso que yo veo muy difícil que se pueda postergar la elección. Muchas gracias. Perfecto, clarísimas las respuestas. Queremos agradecer también las múltiples preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat y el correo electrónico. Bien, queridos participantes, con esta ronda de preguntas hemos concluido con esta primera sesión de nuestra jornada de videoconferencias. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes por mantenerse conectados a la transmisión, así como la de nuestros 2 distinguidos ponentes que nos han presentado un panorama bastante completo del proceso electoral para este 2021. No olviden que cada 2 semanas tendremos una videoconferencia nueva, así que nos vemos este 7 de abril y en los próximos días tendremos mayor información. Muchas gracias, doctor Rafael Rodríguez Campos, muchísimas gracias, doctor José Manuel Villalobos Campana, por su participación. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias también por estar conectados. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias.